la pastora, es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el consejo de Dios que tiene para usted. Amén. Mire lo que dice. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. ¿Qué significa eso? Cuando no hay lluvia, ¿qué quiere decir? Hay sequedad, hay hambruna, no hay producción, hay pobreza, no hay que comer. ¿Cuántas veces hemos visto aquí el ejemplo en Manaví? Cuando ha habido sequía, hemos visto cómo mueren los animales de sed, hemos visto los sembríos que no producen, todo se encarece, de pronto ya no hay productos. ¿Y qué es lo que viene a la gente? Pobreza, viene miseria. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Sin embargo, poco después el arroyo se secó. Miren, había tanto ahí, tanto pecado, porque por el pecado viene toda maldición a nuestras vidas. Vamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio 28:15. Mire lo que dice: pero si te niegas a escuchar al Señor, tu Dios, y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Cuántos están leyendo la palabra? ¿Qué es lo que pasa? Pero si te niegas a escuchar, y no solo a escuchar, sino a obedecer. Amén. ¿Cuántas veces solamente oímos pero no obedecemos? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Mire, somos preciosos oidores. Ay, qué lindo que estaba el culto, una maravilla. Pero vaya a ver si obedece. Y lo que nos dice aquí: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, ¿qué pasa? A ver, ayúdenme. Caerán sobre ti las siguientes. ¿Quiere ver cuáles son las maldiciones? Vamos al siguiente versículo. Tus ciudades y tus campos serán malditos. ¿Qué quiere decir eso? ¡Qué duro! Que Dios mismo con su boca diga: maldito el campo tuyo, porque no obedeces mi palabra. Maldito. ¿Qué más dice? ¿Qué más maldiciones vienen? Tus canastas y tus panes serán malditas. ¿Qué quiere decir? No habrá comida en la casa, habrá escasez, habrá miseria. ¿Sí o no? Maldito. Y eso era lo que estaba pasando el pueblo de Dios, porque esto está hablando al pueblo de Dios. No está hablando afuera, porque los pobres están más ciegos, sordos y mudos. Pero acá, a los hijos de Dios nos está hablando el Señor. ¿Cuándo traemos maldición? Cuando escuchamos la palabra y no obedecemos. Por aquí entra y por acá sale. No, Señor. ¿Se da cuenta que usted mismo provoca esas maldiciones? Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que usted pase con una buena economía, una economía estable, que tenga para sus gastos, que tenga para todo. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, dice el Señor: si tú oyes mi palabra y no pones en práctica, no me obedeces, estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Mire, maldita tus canastas, tus panes serán malditos. ¿Qué más? Tus hijos, tus cosechas serán malditas. ¿Sabe cuáles son las cosechas? Cuando usted ha trabajado, ha sembrado, le roban, le quitan, se daña el producto, se pudre, no le fue bien, todo se le fue al suelo. ¿Qué está viendo ahí? Maldiciones. Maldiciones. Tus hijos, tus cosechas serán malditas. Las crías de tus rebaños, las manadas serán. Uy, Dios mío, si Dios nos pone ese sello, créame que la puerta que cierra nadie la abre, y la puerta que la abre nadie la cierra.
oído a lo que Dios manda hacer. Y ya vamos a ver. Dios nos da una palabra, pero usted cierra el corazón y dice, no. Vamos a seguir viendo, por favor, primer libro de Reyes. Vamos al siguiente versículo. Ya vimos que había, dice, escasez, hambruna, había sequía, el único río que había se secó. Pero Dios hace algo importante. Vamos a ver en el siguiente versículo. Luego el Señor le dijo a Elías representa a Dios, porque es un siervo de Dios, y le manda como un mensaje. ¿Cuál es? Vete a vivir a la aldea de Sarepta. ¿Qué pasaba en Sarepta? Que había sequía, había miseria, había pobreza, no había agua, no había llovido, estaban en plena escasez, y le manda ya al profeta. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Donde hay necesidad, allá nos manda. Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. Ya era el extremo. Fuera de lo que no había, todavía le manda donde una viuda, que no había provisión. Vean cómo estaba la viuda. Elías se dirigió a Sarepta cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? ¿Qué le está pidiendo? ¿Había agua en ese lugar? No. Había escasez de agua. Y además, ¿qué más le dice? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo también: tráeme un bocado de pan. Tráeme un bocado de pan. ¿No le parece irónico esto? Que Dios le manda justo donde había necesidad, justo donde una viuda que no tenía, justo ahí a pedir lo que no había. ¿Cuántas veces en nuestra boca está el no tengo? No hay. Es que ¿para qué piden? ¿No se dan cuenta que no hay? No tengo. ¿Sí han escuchado esas palabras? Yo he escuchado muchas veces. He escuchado en mi célula, en la iglesia. A veces se pide una cosa. No, pues es que es el polvo. No hay, no tenemos. ¿De dónde le vamos a dar? Esas son palabras que no debe haber en el pueblo de Dios. Porque mire, Dios mandó justo ahí donde había necesidad. Y le dice, mientras ella iba a buscar el agua, le llamó y le dijo también: tráeme un bocado de pan. ¿Qué le pidió? Agua y pan. ¿Eso era lo que había ahí? No había eso, ni agua ni pan. ¿Qué había? Escasez, había miseria. Pero, ¿no le parece algo raro que Dios le mande allá mismo? ¿No le parece algo que Dios le diga: ándate allá? Yo ya ordené a una viuda pobre que no tiene nada, a ella mismo le ordené que te dé de comer. Vea lo que dice la viuda, vamos a ver, el 2. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. ¿Cómo estaba la viuda? Desesperada. Estaba con miedo. ¿Quién está contento sabiendo que era lo último que tenía ese día? El último poquito de harina y el último poquito de aceite. ¿Quién está contento con eso? Hay un futuro incierto, un mañana difícil. ¿Qué va a pasar? Ella ya estaba con eso, vamos a morir. ¿Cuántas veces nos asemejamos a eso? Uy, esta deuda es impagable. No puedo salir de esto. Esta pobreza, no hay, no tengo, siempre está marcado en mi casa. Y a veces venimos desde niños marcados con eso. Pobres mis abuelos, fueron pobres mis padres, pobre soy yo y pobre serán mis nietos, mis hijos. Pero esa maldición vamos a cortar esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cortar esa maldición, porque Dios no está contento con eso. Si se da cuenta, Dios no está contento. Por eso le manda al profeta, no es de gana. La palabra que hoy me da esta mañana no es en vano, es porque
abrir tus ojos, porque Dios quiere que salgas de la necesidad. Amén. Y no vivas quejándote, no vivas ahí murmurando y criticando. Por eso manda Dios al profeta allá mismo donde había necesidad. Pero le da una palabra. Dios le da una palabra, porque siempre Dios nos da una palabra y Él espera que reaccionemos a esa palabra. ¿Cuántos están conmigo? Dios da una palabra, pero espera que reaccionemos. Vamos a ver el 14. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande la lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Pero me parece que nos saltamos el 13. Sí, el 13, por favor. Entonces Elías dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. ¿Qué iba a hacer? A cocinar ese poquito que tenía. ¿Qué más? Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. ¿Cuál era el tema? Dame a mí primero. Primero, vemos que Dios llegó donde había escasez. ¿Llegó o no llegó? Llegó con una palabra y con una promesa. Dame a mí primero. Dame de lo que dices no tengo. Dame de lo poco que dices que tienes. Dame de eso a mí primero, porque yo soy el que voy a hacer milagros. Amén. Él es el milagroso. Él es el que multiplica. Amén. Él es el dueño del oro, de la plata. Él hizo los cielos, la tierra, Él creó todo el universo. ¿Se imagina? Solo imagínese un ratito que llegue ahí a pedirle justo lo que no tenía. ¿Cuántas veces llega Dios y golpea tu puerta? Dame tu ofrenda, dame tu diezmo. ¿Y qué dice la gente? No tengo, Señor. Mira, solo tengo para mis gastos, solo tengo para hacer lo que tengo que hacer. Dios sabe que no me alcanza. Dios sabe. Dios conoce mi situación. ¿Usted cree que sus argumentos están correctos? ¿Qué está diciendo? Entiéndame, ¿a dónde Dios le manda al profeta? Justo donde estaba para morirse, justo donde no había nada. Un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Está bien, tienes ese poquito, pero dame a mí primero. Cocina y dame a mí primero. Y vas a ver lo que pasa. Dice, luego, el 14. Pues el Señor Dios de Israel dice: cuando tú obedeces, la palabra se activa. ¿No me entendieron nada? Cuando tú obedeces, la palabra de Dios se activa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuándo se activa? Cuando tú obedeces. No solo cuando oyes, sino cuando tú la obedeces. Ahí se activa la palabra. ¿Cómo se activó? Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande la lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Mire, en medio de ese panorama de sequía, de hambruna, de desconcierto, de pobreza, una viuda estaba siendo bendecida. Dios le mandó una palabra. ¿Y qué cree que hizo la viuda? Vamos a ver el siguiente versículo. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Aquí está el secreto. Amén, iglesia. ¿Dónde está el secreto? A ver. En la obediencia. Ella hizo. Les pregunto, ¿y si ella no hacía? ¿Qué pasaba? Si ella no obedecía, a ver, diga duro. Se moría. ¿Y era culpa de Dios? No, porque Dios mandó una palabra. Y si ella no obedecía, se moría de hambre, como ella dijo: me voy a morir de hambre. Pero cuando ella obedeció, ¿qué pasó? Vean. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia, porque la bendición no solo viene para ti, sino para tu familia.
familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Qué le parece? Muchos días. Que los demás se mueren de hambre, que acá hay pobreza, que acá, pero en tu casa hay la provisión de Dios. En tu casa no va a faltar la harina, no va a faltar el aceite, no va a faltar nada. ¿Por qué? Porque hay obediencia. ¿Cuántas veces la iglesia se queja? Ay, Señor, pero si oro, he ayunado 5 días, 6 días. Y el Señor dice, ¿acaso que quiero un sacrificio? Yo quiero la obediencia, porque yo amo la obediencia más que los sacrificios. Ay, Señor, pero yo oro. El Señor dice, no quiero tus lágrimas, quiero tu obediencia. Amén, hermanos. Háganme sentir viva aquí. Quiero tu obediencia. Sin obediencia no hay trato con Dios. Porque dices que me amas y no me obedeces. Me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo. Si está oyendo lo que el Espíritu Santo le está hablando a su oído, haga caso. Haga caso. Porque es Dios hablándole. Es Dios hablando a su espíritu. Ni siquiera está hablando a su carne, a su espíritu. Está diciendo, ¿por qué me dices, Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué dices que me amas y no guardas mis mandamientos? Dice así que mire ahí, porque esta viuda, pobre, obedeció, vino la bendición a su casa. Quizás para los demás han de haber dicho, ¿cómo es que esta viuda prosperó? ¿Y cómo es que esta viuda se levantó? ¿Y cómo? Fue una mujer que obedeció. Una mujer que obedeció a Dios. Porque Dios llega donde hay necesidad. Amén. Y quizás no sea necesidad, quizás solo de dinero. Tendrá otras necesidades. Pero usted oiga la voz de Dios y obedezca lo que Dios le manda hacer. Y usted va a ver la bendición de Dios. Amén. Quizás usted sea esa viuda. Quizás no representa a una mujer. Viuda significa una persona que está en necesidad. Una persona donde está pasando por este valle. Que no tengo, es que ya no sé qué hacer, ya no sé dónde endeudarme, ya no sé qué vas a hacer. Por eso el Señor te está mandando la palabra esta mañana. Y te está diciendo, obedéceme. Solo quiero tu obediencia. ¿Y qué es lo que decía el Señor? Dame a mí primero. Porque a veces queda nuestro codo cerrado para Dios. No, ¿cómo voy a dar 300, 200? No, con eso voy a comprar quintal de arroz, quintal de azúcar. Con eso pero eso se le va a terminar. Pero cuando la bendición de Dios está sobre usted, nada, ninguna maldición le va a tocar. Vea lo que dice Deuteronomios 28:1. Ahora mire el cambio. Si obedeces al Señor tu Dios en todo, no solo en lo que te conviene, en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, ¿qué dice? El Señor tu Dios te pondrá ¿qué? Por encima de todos los demás, por encima de todas las demás naciones del mundo. Te haré importante, te pondré en lugares altos, te pondré en lugares de bendición. ¿Qué más dice el versículo 2? Ahí mismo, 28:2. Mire, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes. Antes que decía, ahora que dice, vea el cambio. Antes era, si no me obedeces, estas maldiciones. Hoy que dice, si me obedeces, estas bendiciones. ¿Qué más? Recibirás estas bendiciones. ¿Cuáles son? Vamos al versículo 3. Tus ciudades y tus campos serán benditas. Dios está hablando. Porque a veces tus cosechas se han perdido. Porque a veces ganas dinero y dices, he puesto como el bolsillo roto, no sé ni qué pasó.
ver, y tus cosechas serán benditas. Dios guardará los productos, no tocará la plaga, no se dañará, mandará gente que te compren a tiempo, que tengas provisión. Ver, tus hijos y tus cosechas serán benditas, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. ¿Qué más? El 5, tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. El pan no te faltará en la casa, la provisión no te faltará. ¿Sí está viendo la balanza? ¿Es culpa de Dios que no nos vengan las bendiciones? ¿De quién es la culpa? Diga así: de mí. De mí es la culpa. Bueno, si ustedes en la casa ven todo Deuteronomios 28, ustedes ahí se van a alimentar mucho de las bendiciones y también van a conocer las maldiciones. Pero quiero que vayamos acá. Ya acabamos viendo lo de la viuda, ¿no? Ella obedeció y no le faltó el aceite en la casa ni la harina por mucho tiempo. Quiero que vayamos acá a Marcos 6, 35 al 44. ¿Qué dice? Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Estaban los discípulos, mire, estaba Jesús atendiendo a miles de personas. Ustedes saben que la gente le seguía a Jesús aunque sea en las montañas, para oír la voz, para recibir los milagros. Y esto es lo que está pasando. Dice: al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado, ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Claro, en la mente de los discípulos, ¿no? Que se vayan y ellos mismos busquen. Pero vean lo que dice Jesús. Pero Jesús dijo: denles ustedes de comer. ¿Qué le parece? Dios siempre nos habla cuando no hay. Denles ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron ellos. ¿Con qué si no hay? Hagan la boca así. No hay. No hay. Es que no hay. Eso es lo que siempre tenemos en la boca, en la puntita de la lengua. No hay. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente, a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Sabe que ellos se olvidaban de qué? ¿De qué se olvidaban? De que estaban hablando del milagroso, de que hace milagros. Y usted y yo a veces nos olvidamos de eso, que tenemos al que hace milagros. Mire, estaban con Jesús, pero estaban preocupados. ¿Y ahora? ¿De dónde nos vamos a sacar esa comida? ¿De dónde? ¿Cómo hacemos? Pero ellos se olvidaban de que Jesús estaba allí. Vea lo que dice. ¿Qué más? La misma pregunta. Y lo mismo que dijo la viuda, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en la casa? Vea. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Tenemos, haga así, 5 panes, 2 pescados. ¿Qué era eso para dar de comer a cuánta gente? 5 panes, 2 pescados. ¿Qué era eso? Ni rayando el pan, ni rayando, ni soltando a ver a quién le caiga una plumita de pan. Pero ¿qué hicieron? Dice: tenemos 5 panes y 2 pescados. Eso es lo que hay. ¿Qué más? El 39. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. ¿Qué más? Así que se sentaron en grupos, porque Dios es ordenado, ¿no? Primero ordena las cosas. A veces somos desordenados, queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios tiene que ordenarnos primero. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. ¿Qué más? Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿A dónde llevaron los 5 panes y los 2 peces? Les pregunto. ¿A dónde? A las manos de Jesús. A las manos del milagroso.
cuando usted trae a las manos de Dios lo poco, sí o no que Dios multiplica. Yo soy testiga de eso. En los años que tengo de cristiana, yo era muy dura para ofrendar y diezmar. Siempre estaba con eso en mi corazón, es que no tengo. Es que Dios sabe, porque esos argumentos tenemos en la boca. Dios sabe mi condición. ¿Acaso es ciego? Él sabe mi condición. Él sabe, por eso mismo te está pidiendo. Para bendecirte, no para quitarte. Para multiplicarte, porque Él es el Dios de la multiplicación. El Dios creativo. El Dios que cuando tú dices, para mí esto es imposible, para Dios dice, para mí todo es posible. ¿Y qué pasó con estos panes? Vamos al 42, hijo, por favor. Todos comieron cuanto quisieron. ¿Cuántas personas eran? Les pregunto. 5,000, dice. Después de los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y de pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos. Diga, 5 panes. Vean cuántos se alimentaron. 5,000 hombres y sus familias. Eso quiere decir que eran siquiera unos 10,000, porque si fueron con la esposa, los hijos. ¿Qué les parece? ¿Qué sienten? ¿Qué Dios les está hablando? ¿Qué les está diciendo? En mis manos hay provisión, en mis manos hay milagros. Por eso que el diablo lo que más roba con los argumentos es: ya te fuiste a esa iglesia donde te quitan los diezmos, ¿no? A esa iglesia donde te manipulan, a esa iglesia donde te roban para que el pastor se haga rico. Diablo mentiroso, el Señor le reprenda. Porque no está hablando la pastora. ¿Quién está hablando en la palabra? El Señor mismo está diciendo: mira, entiende. Ya no quiero verte en esa escasez. Ya no quiero verte bajo maldición. Aprende a obedecer. Lo poco que tengas, ponlo en mis manos. Tráelo a mí. Dame a mí primero. Y luego yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Multiplicar lo poco tuyo, lo voy a multiplicar. Díganme amén, díganme algo. Un total de 5,000 hombres y sus familias alimentados de esos panes. Y hasta para los jóvenes va esa palabra. Porque hay jovencitos que también tienen sus recursos, pero bueno, yo soy joven. Jóvenes y viejos, para todos funciona la palabra. Para todos funciona la palabra. Y si usted es así con Dios, no espere nada. No espere. Porque Dios ya nos dio una palabra. Amén. Dios ya nos dio una palabra. Y si usted cierra la mano, es un problema. Nadie le va a obligar. Nadie le va a poner una pistola en la cabeza. Es un problema. Pero Dios ya nos da la receta. Dios ya nos da la palabra. Y cuando Dios habla, Dios cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él cumple. Porque en su boca no es hallada mentira jamás. Así que si Dios te está hablando, es porque Dios quiere bendecirte. Ya no quiere que estés llorando. Ya no sé de dónde sacarme, ya no sé qué hacer, no tengo, es que no hay. Yo sé que Dios nos está hablando, por algo Dios dijo: háblame de ese tema, háblame de ese tema. Porque muchos están quejándose, muchos están diciendo: ay, yo ya oro y pido a Dios y no me da nada, y he orado por este asunto. Has orado pero no obedeces lo que Dios te manda a hacer. Yo sé que es duro. Yo sé que es duro, pero cuando Dios nos confronta es porque quiere romper esas maldiciones. Es porque Él quiere sacarte de esa maldición para que vivas en bendición. Vamos a ver Malaquías 3, 10 al 12. Son los versículos más perseguidos. Vea lo que dice. Otra cosa. Dios mío. Y hay gente que no le gusta que le hable. Digo: oye, de eso ni hable, pastor, en mi iglesia. Tengo que hablarles porque Dios me va a llamar
10%, yo qué sé. Pero denle al Señor. Traigan todos los diezmos al depósito. ¿De dónde? Del templo. Porque hay gente que quiere hacer lo que le da la gana. No, yo mi diezmo, vea, yo voy a hacer una canasta para darle a la vecina de allá que es pobre. Yo mi diezmo voy a utilizar para hacer esto de acá. ¿Cómo así si eso no es suyo? ¿A dónde le está mandando el Señor? Traigan todos los diezmos al depósito del templo. ¿Y en qué se gastarán? ¿A usted qué le importa? Usted haga lo que tiene que hacer, porque la bendición le va a llegar a usted. Amén. Si malgastan o hacen lo que quieran, problema de ellos. Dios les tomará cuenta. Dios nos tomará cuenta. Pero usted haga lo que tiene que hacer. No se pierda la bendición por dar pensando lo que pensarán otros. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí o no? La verdad nos va a hacer libres. ¿Qué más dice? Para que haya ¿qué? Vean. A ver, vamos. Para que haya suficiente comida. ¿Dónde? En mi casa. Porque Dios cuida esta casa. Aquí hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar arriendo, hay que pagar la ofrenda del pastor que viene de Quito. Hay que hacer cuánta cosa que ya se dan una cosa, que los aires, que por acá. ¿Quién cree? Es usted con sus diezmos, con sus ofrendas, pero Dios por eso le bendice. Él no es deudor de nadie. Por eso nos dice, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, vean, nuevamente, ¿qué dice? Una condición. Si haces, si lo obedeces, ¿qué va a pasar? Si lo haces, dice el Señor, no dice la pastora Iralda, no dice el pastor Alfredo, dice el Señor. ¿Qué dice? Les abriré ventanas de los cielos. ¿Para qué? Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardar. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y es el único versículo que Dios hace esto por el hombre. Ponme a prueba, a ver, ponme a prueba. A ver, mira si mi palabra no se va a cumplir. Y aquí tengo ejemplo de muchos diezmadores, porque hay gente que son fieles. Y conozco y veo que la vida de ellos nunca les falta. Porque son gente que de allí, de la pobreza, se han levantado, porque aprendieron este principio del reino. Aprendieron a obedecer este principio. ¿Qué nos está ofreciendo el Señor? Abriré las ventanas de los cielos, Dios mío. ¿Sí se da cuenta? Está hablando Dios. Alinearé las bendiciones contigo, con tu negocio, con tu empresa. Voy a alinear, yo te estoy diciendo, voy a alinear todas mis bendiciones con tu vida, con tu salud, con tu economía, con todo voy a alinear por causa de tu obediencia. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardar. ¿Cuántas veces tenemos tanta bendición que toca coger y dar a los vecinos o a alguien? Porque llega bendiciones. Yo soy testigo de eso. Ustedes dirán, mira, pastora paga. Yo también pago. Yo también doy mis diezmos. ¿Sí? Pago comunidad de México. Diezmo. Y no porque ustedes me pregunten o algo, sino porque quiero ser el ejemplo para la iglesia. Amén, quiero ser un ejemplo. Vamos al siguiente versículo, mijo, por favor. El 11, vea lo que dice. Sus cosechas, ¿cuáles son sus cosechas? Cuando usted gane su sueldito, cuando usted tenga la platita que tenga, o los bienes que tenga, o si cría ganado, o si siembra. Vea. Sus cosechas serán abundantes, porque las que protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El 12. Entonces, todas las naciones, la gente, sus vecinos, su familia, ¿qué les dice? Todas las naciones les llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Porque un hermanito que ande mendigando por ahí, présteme, pídeme.
huye. Vea, yo era una de ellas, años en la iglesia y predicaban, yo me hacía la sorda. Cada vez que predicaban eso, no, soy de palo, tengo orejas de pescador. Así dicen los jóvenes. Me hacía la sorda y decía, Dios sabe, Dios conoce mi situación y sabe que lo poco que gano es para cubrir las necesidades. Y seguía la pobreza. Y sabe que hay una cosa, que cuando usted no le diezma a Dios, tiene que diezmarle al diablo. Justo mi hija se enfermaba y tenía que llevarla al hospital, y allá los exámenes me sacaban, pero examen por aquí, examen por acá, más el dolor de verme internada con sueros y con todo lo que no había diezmado, y hasta más se llevaba el diablo. Yo no sé ahí de dónde me sacaba, pero me sacaba de la necesidad que tenía. Y le lloraba, Señor, mira, Señor. Y ahora entiendo, ¿no? El Señor me hablaba por el pastor y yo, no, es que no tengo, es que no hay, ¿de dónde le voy a dar? No entienden los pastores, ¿cómo piden? No nos obligan, pero la palabra me confrontaba. Hasta cuando al último, ay, bendito sea Dios que abrió la tela de mis ojos, y dije, este versículo me abrió los ojos cuando dice, y toda la gente, las naciones, les llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor. Sé qué deleite va a ser mi vida. Ganando para pagar las deudas, empieza el mes, vuelta ganando para pagar las otras deudas, y así la vida se va. Pero ahí entendí. Hice una promesa y dije, Señor, cuando cobre el cheque, porque ahí pagaban el cheque, ¿sí? Cuando cobre el cheque, no voy a pensar en lo que debo ni nada. Voy a sacar el diezmo, aunque me duela. Voy a sacar el diezmo y voy a ser obediente. Y así fue. Saqué y le puse en mi Biblia ahí. Y que había necesidad, y el diablo me susurraba la oreja, y mira, ahí hay necesidad, pero tú tienes ahí ese diezmo, compra. No. Me llevaba a la iglesia. ¿Y sabe qué hizo el Señor en unos meses? Nos abrió una puerta tan grande, tan grande. ¿Por qué cree que estoy yo parada aquí? Porque el Señor nos abrió una puerta de trabajo acá en Santo Domingo, a mi esposo y a mí. Dijo, ¿no quieren ir a trabajar allá en Santo Domingo? Les vamos a dar casa, verán, casa sin pagar arriendo, y una casa bonita, de 2 plantas. Casa, les damos un carro, ustedes solo gasten la gasolina. Les vamos a poner, hay unas vacas paridas para que ustedes tengan leche, hagan queso. Hay todo un campo para que ustedes siembren lo que ustedes quieran. Siembren yuca, siembren maíz. El río está maicito para que pesquen, tengan pescado cuando ustedes quieran. Dios mío. Fue duro, fue difícil tomar esa decisión, pero dije, vámonos para allá. Y así es como llegamos a Santo Domingo de Quinto. Y fue la primera bendición que Dios nos dio. Tener una casa sin pagar arriendo, tener un carro donde no nos costaba nada. Y no de eso estoy hablando en mentira, porque Dios sabe que eso es verdad. Las vacas paridas no teníamos que ir. Aprendí a ordeñar, a sacar la lechecita, a cuajarle para sacar quesos. Todo natural. Sembrábamos maíz, vendíamos yuca, sembrábamos la yuca, había plátano, limones, naranjas. Sí, tocó trabajar, sí, pero vean, llegamos a tener. ¿De dónde nos sacó el Señor? De la miseria, de las deudas. Nos sacó y nos sacó. Pero cuando pusimos la decisión de obedecer en la ofrenda y en el diezmo al Señor. Amén. Mire la trayectoria que venimos viendo. ¿A dónde Dios me mandó al profeta? A la casa de una viuda. ¿Por qué? Porque había necesidad. ¿Qué le dijo a la viuda? Dame de lo que tienes, dame a ti primero. Y vas a ver el milagro que voy a hacer. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió el milagro? Sí. Comió ella, su hijo, el profeta, con muchos más. Vemos acá cuando los panes y los peces, con 5 panes y 2 peces, Dios les dio
alfolí. Porque esto está hablando el pueblo de Dios. Y aunque diga eso es del Antiguo Testamento, es el pueblo de Dios, y usted es el pueblo de Dios, yo soy el pueblo de Dios igual. Y son enseñanzas espirituales. Amén. Porque puede haber gente que diga, pero eso era del Antiguo Testamento. Porque hay argumentos para todo. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es espiritual. Es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ella no cambia. Y entonces, mis hermanos, vemos como Dios o Jesús multiplicó los panes y los peces en los ojos de sus discípulos. En los ojos de sus discípulos hizo todo esto. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a que todo lo que ponemos en las manos del Señor se multiplica. Amén. Está poniendo su trabajo en las manos del Señor. Está poniendo sus negocios en las manos del Señor. Está poniendo su vida en las manos del Señor. Ponga, traiga. No tengan miedo, es que Señor, este poquito. ¿Qué importa? No se trata de la cantidad, se trata de su obediencia. Alguna vez el Señor Jesús se paró en un templo, se paró a ver cómo traían las ofrendas. Y dice que los ricos venían y daban fundas de dinero y hacían bulla para que todos digan, ¡wow! ¡Qué cantidad! Y todos venían y depositaban así. Pero hubo una viuda, dice la palabra, que traía 2 moneditas que era todo su sustento, todo lo que ella tenía. Quizás se sacó de aquí, en su pañuelito. Y fue con vergüenza, puso sus 2 moneditas. Todo lo que ella tenía. Y Jesús estaba viendo de ella. Y dijo, ¿saben qué? Vi cómo trajeron las ofrendas. Pero no he visto otra ofrenda como esta que me encantó, de la viuda. Ella dio todo, dice, todo su sustento dio. ¿Por qué? Porque tenía fe, porque tenía confianza en un Dios que multiplica las cosas, en un Dios que hace milagros, señales y prodigios. Así que usted tiene a ese Dios, usted tiene a ese Jesús que hace milagros. Le voy a decir esta mañana, como le dijo el profeta a la viuda, no tengas miedo, porque el miedo le hace retroceder. El que dirán, el que pensarán, échele a la basura eso, porque eso no le deja avanzar. El que dirán, ¿qué pensará mi familia? ¿Qué pensarán mis amigos? Que piensen lo que quieran. Usted obedezca a Dios y usted va a ver la provisión de Dios. Y su misma familia y sus mismos amigos después van a decir, ¿qué hiciste, oye, para prosperar así? ¿Qué hiciste para levantarte así? Y por eso dice, las naciones te verán y serás un deleite. No causarás lástima ni pena, sino que serás un deleite. Tendrás hasta para prestar o ofrendar para dar a aquellos que no tienen. ¿Para cuántos habló el Señor esta mañana? Si habló, no deje que se salga por acá. Tápese ahí, Señor. Y verá, después yo le voy a tomar el testimonio de esta mañana. Y usted me va a decir, desde el día que usted dio esa predicación, y yo puse en obediencia esa palabra. Vea las bendiciones que tengo. Tengo el carrito que anhelé en mi vida. Tengo la moto que anhelé. Tengo la casita que yo no tenía. Tengo todo lo que anhelé, Dios te dio. Porque toda esa bendición, ¿dónde está? En las manos de Dios. Para ustedes es imposible. Para los discípulos era imposible con 5 panes y 2 peces dar de comer. Ellos dijeron, wow, ni trabajando cuántas semanas, ni teniendo un cuarto de pan, no nos alcanzaría. Por eso está el mensaje de esta mañana, que es, dame
Amén, hermano, y usted ponga las manos así.